doctor. Buenas tardes, doctor. Entonces empezamos la sesión de martirio. Bien. Entonces, no se olviden, por favor, que los representantes, que son los primeros que tienen que activar sus cámaras, y después inmediatamente cualquier otra víctima que sea victimizada el día de hoy. Ya, entonces todas las víctimas iniciales. Ya. Entonces, como ustedes saben, han debido ver la película El Gladiador. ¿Se acuerdan cuando los gladiadores salían a la arena para la batalla? Le miraban al César y le decían: te saludan los que van a morir. Entonces ya estamos conociendo a todos los que el día de hoy saludan como los gladiadores del momento. Entonces empezamos con el martirio. Esta vez vamos a empezar por el grupo 8. ¿Quién es la víctima del grupo 8 esta vez? Doctor Andrea Grace. Andrea Grace. ¿Dónde estás que no te veo? Ah, aquí estás. Ok, muy bien. Por favor, no se olviden que tienen que ingresar sin necesidad de utilizar una invitación. Utilicen los medios apropiados, ¿ya? Una vez que empezamos la actividad, no admitimos a nadie más. ¿Ya? Así que no va a entrar nadie más a partir de ahora. Bien. Entonces vamos a habilitar la presentación, toda tu pantalla. Muy bien. Entonces empezamos el martirio. Ya conoces el caso de Santuso. Vamos a anotar aquí Andrea. ¿Tu apellido cuál es? Araníbar Encinas, doctor. Andrea Araníbar. Ya tengo registrado tu nombre como responsable del grupo 8. Cada semana tiene que cambiar de representante. Por lo tanto, Andrea Araníbar no puede ser representante del grupo 8 el día de hoy. Otro representante, por favor. Otro representante del grupo 8. Bueno, sin... Doctor, yo, Daniela Escobar. Daniela Escobar. Ya, muy bien. Entonces, Daniela, tienes que dejar prendida tu cámara. Sí, siempre que estoy. Bien. Entonces, les decía, ya conocen el caso de Santuso, no tiene sentido acá revisar la historia clínica nuevamente, vamos a ir directamente a las preguntas. Este caso de Santuso, después de haber hecho un examen, llegan a un diagnóstico. Y el diagnóstico es síndrome edematoso, desnutrición aguda edematosa o de tipo Kwashiorkor, enfermedad diarreica persistente y choque hipovolémico. Bien. Vamos a ponernos de acuerdo inicialmente a lo que vamos a entender como síndrome. Vamos a hacer una definición de síndrome, primero una definición general y luego vamos a hacer una particularidad en la definición. Entonces, empezamos con Daniela. Daniela, ¿qué es un síndrome? No un síndrome edematoso, un síndrome. El síndrome es un conjunto de signos y síntomas
Ya, de acuerdo. El síndrome es un conjunto de signos y de síntomas. Bien. Vamos a decir que este conjunto de signos y síntomas son característicos de un determinado grupo de enfermedades. Entonces vamos a aumentar en nuestro grupo la definición de síndrome. Conjunto de signos y síntomas que caracterizan a un determinado grupo de enfermedades. Por lo tanto, asumo que ese conjunto de signos y síntomas que caracterizan a un determinado grupo de enfermedades es el común denominador. En este caso, el común denominador es el edema. Es el común denominador. Un síndrome sirve para hacer un diagnóstico más limitado de 4 o 5 posibles enfermedades frente al universo existente. Para nada más ubicarnos con relación al síndrome edematoso, que lo vamos a desarrollar el día de hoy, en el síndrome edematoso, ¿qué enfermedades están contenidas con ese común denominador que es el edema? Entonces, Daniela ya respondió la primera pregunta, entonces vamos a preguntar, ¿quién es el responsable del grupo 7? Yo, doctor, Davis Galindo. Davis Galindo. Ok, Davis, entonces la pregunta para ti es, ¿qué enfermedades engloba la posibilidad del edema como común denominador, es decir, de un síndrome edematoso? Una falla hepática. ¿Ya? Hepatopatías. Toxinas, como ejemplo de bacterias también. No. Sí, aumento en la permeabilidad de los capilares. Es que las toxinas pueden tener múltiples posibilidades de daño, mínimo a múltiple, pero aquí tenemos que determinar las cuales hacen fundamentalmente como común denominador edema. En un síndrome nefrótico. Ya, hepatopatías, nefropatías. Luego, ¿qué más vendría? Ay, no sé más. No se olviden lo siguiente, siempre tienen que estudiar los términos de las historias clínicas para poder, ya saben que no les voy a preguntar solo lo que está en, no solo lo que se le está preguntando en el formulario. Entonces tenemos hepatopatías. El problema de estas hepatopatías para causar edema es la falta de síntesis de proteína. El ejemplo más característico, cirrosis. Las hepatopatías. ¿Por qué las hepatopatías como el síndrome nefrótico? Porque se están perdiendo proteínas por el aumento de la permeabilidad. Las cardiopatías congestivas sistémicas, no congestivas pulmonares, porque hay insuficiencia cardíaca congestiva que da manifestaciones de congestión pulmonar y hay cardiopatías que dan congestión sistémica. Cuando hablamos de cardiopatías, hablamos de cardiopatías que dan congestión sistémica, que generalmente alteran el lado derecho del corazón. Entonces vamos a revisar un poquito esto. Vamos a recordar a ver si encuentro una buena diapositiva aquí. Circulación. Sí, podemos utilizar cualquiera, vamos a utilizar esta.
Están viendo las imágenes que estoy usando, ¿verdad? Sí, doctor. Ya. Entonces, vamos a entender las cardiopatías que dan congestión sistémica. En las cardiopatías que dan congestión sistémica hay algo que está dañando el corazón derecho. Probablemente un proceso obstructivo que está impidiendo bombardear hacia adelante. Por lo tanto, el ventrículo derecho se cansa, colapsa. Y como ya no puede bombear porque ya se ha cansado de luchar contra esta obstrucción, por ejemplo, se acumula líquido por detrás, que sería la aurícula derecha. La aurícula derecha colapsa y entonces el líquido va hacia atrás y se empiezan a dilatar todo el sistema venoso. ¿Sí? Vamos a utilizar como ejemplo este otro que ocurre acá. Entonces aquí tenemos que también va aumentando la presión, hasta llegar a los capilares que están aquí. En este capilar que estamos viendo acá, que podría estar localizado en cualquier lugar, tengo una presión hidrostática en este extremo y una presión hidrostática en este extremo. En el extremo arterial, la presión hidrostática tiende a ser mayor. Por lo tanto, por aquí sale el líquido. En el extremo venoso del capilar, la presión hidrostática es menor. Por lo tanto, aquí el líquido ingresa. Porque la presión hidrostática mayor está acá. Pero no ingresa porque la presión hidrostática sea menor, sino ingresa porque la presión oncótica es mayor en este extremo. En ambos lados, aquí hay presión hidrostática, en el extremo arterial, aquí también hay presión hidrostática. Aquí hay presión oncótica, aquí también hay presión oncótica. Pero, para comprender el flujo de los movimientos, aquí predomina la presión hidrostática y aquí predomina la presión oncótica. Pero ya sé que hay presiones hidrostáticas en ambos lados y presiones oncóticas en ambos lados. Solo estoy diciendo que en el extremo arterial predomina la presión hidrostática que saca líquido y en el extremo venoso la presión oncótica que mete líquido. ¿Está claro el show? Sí, doctor. Entonces, la cuestión es que el responsable del grupo 6, atento a responder, por favor. Entonces, fíjense ustedes. En esta síndrome de hematoso ya hemos dicho que las hepatopatías es por falta de proteínas. Síntesis. El síndrome nefrótico por pérdida de proteínas. Y en las cardiopatías el síndrome de hematoso se debe a una alteración de presiones. Una alteración de presiones. Hemos dicho que en el supuesto hay un proceso obstructivo acá, en la arteria pulmonar. El ventrículo derecho se cansa y ya no da más, colapsa. La sangre va en retroceso a la aurícula derecha, que ya no más da y colapsa, y luego va dirigiéndose hacia atrás en todo el sistema venoso, congestionándolo. Ahí viene el término de congestión, hasta llegar finalmente a los capilares. En los capilares aumenta la presión hidrostática, que debería haber disminuido, porque hemos dicho que la presión hidrostática es mayor, pero aquí la presión hidrostática no ha disminuido, está aumentada porque está en retroceso. Por lo tanto, aquí también sale líquido. Entonces ya sé que en este caso, en las cardiopatías, también hay edema, pero no tiene nada que ver la proteína. Aquí lo que tiene que ver es una alteración de la presión, que ha aumentado la presión hidrostática capilar en el extremo venoso. ¿Está claro hasta aquí? ¿Alguien tiene alguna duda de lo que estoy tratando de explicar? Doctor, Sí, estoy escuchando. entonces sería como un reflujo, ¿verdad? Como un reflujo, exacto. Como un reflujo, porque todo en realidad está aumentado de presión porque no puedo bombardear hacia adelante por alguna razón. En este caso solamente puse como un ejemplo una atresia o una estenosis pulmonar. El ventrículo izquierdo se cansa, echa la sangre a la aurícula derecha que colapsa y esta echa la sangre hacia todo el sistema venoso hacia atrás, congestionándolo. Esto determina que cuando llegue a los capilares, que también va a ir retornando la presión, va a aumentar la presión hidrostática, que debería estar disminuida.
y por lo tanto por aquí también saldrá líquido. Bien, ¿está claro? ¿Está claro lo que estoy explicando? Bien. Bueno, entonces seguimos. El síndrome edematoso entonces tiene como común denominador edema y es un conjunto de enfermedades. ¿Cuáles son? Hepatopatías por falta de síntesis de proteínas, nefropatías por pérdida de proteínas, cardiopatías por aumento de la presión, cuando hablamos de una cardiopatía congestiva. Y falta una más. ¿Cuál es la que falta? Responsable del grupo 6. Aquí, doctor. Gilmar. Gilmar, ¿su apellido cuál es? Alanoca. ¿Qué patología falta en el síndrome edematoso? ¿No estaría relacionado, doctor, con el sistema linfático? Sí, una obstrucción al sistema linfático podría ser otra causa del edema. Sí, podría ser. Ok. No, linfadenopatías. Como que linfadenopatías. Una obstrucción linfática podría ocasionar que determinada parte de mi cuerpo se edematice por falta de drenaje. Ya, de acuerdo, sí. Esa es una respuesta utilizando la imaginación. Pero falta la principal. A ver, la pregunta va abierta a todos. Ya, ok, que hable, que ha levantado la mano Morales. Yo, doctor. Caterín, ¿tú has hablado? Sí, doctor, sería por desnutrición proteica. Pero claro, pues el caso clínico. El caso clínico. Entonces, en conclusión, otra vez, el síndrome edematoso es un conjunto de signos y síntomas. Como un común denominador. ¿Cuál es el común denominador? Edema. ¿Qué enfermedades están metidas acá? Problemas hepáticos como la cirrosis. ¿Este parece cirrótico? No creo que este tome alcohol. Y no creo que sea por drogas, que también podrían producir cirrosis, o por causas autoinmunes. No parecen. El otro es una nefropatía, donde hay alteraciones en la permeabilidad y se echan proteínas por fuera. Tengo que hacer el diagnóstico diferencial con este cuadro para ver si no es una nefropatía. Luego están las cardiopatías que causan congestión. ¿Este parece cardiópata? No parece cardiópata. No hay nada de cardiópata en su historia. Y finalmente está la desnutrición y las alteraciones linfáticas, pero las alteraciones linfáticas tienden a ser localizadas. Solamente aparecen en una pierna o en otra pierna o solo en las piernas. Es muy localizado donde se está produciendo la alteración obstructiva linfática, que no parece ser el caso. Entonces parece que este síndrome edematoso es secundario a desnutrición o a un síndrome nefrótico. Entonces sigo analizando la historia clínica. Entonces tengo un síndrome edematoso. Tengo una desnutrición aguda edematosa que parece ser la causa principal de este síndrome. Y tiene una enfermedad diarreica persistente, porque tiene más de 14 días de duración. Y tiene elementos de un choque hipovolémico. Por lo tanto, en función a todos estos diagnósticos, vamos a tratar de responder las preguntas. Entonces, vamos a empezar con Adriana. Adriana, asumiendo que, del grupo 5, asumiendo que este es un síndrome edematoso secundario a la desnutrición,
primero ¿quién está como responsable del grupo 5? Yo, doctor. Buenas tardes, Valeria Mejía. Valeria Mejía. Ya, explícame qué es el edema. El edema es la expansión del espacio intersticial a expensas del volumen intravascular con una disminución de la presión oncótica plasmática. Ya, pues, en este caso en particular, si estoy pensando en un desnutrido. En este caso, en el caso del lactante, se debe a una deficiencia de proteínas, lo cual reduce la presión oncótica plasmática. Esto se debe principalmente a su alimentación, que es a base de agua de huilaparo y otros cereales, en lugar de la leche materna. Y también por una deficiencia en el consumo de proteínas de origen animal, ya que su consumo es reducido por razones económicas. Ya. Entonces vamos a ver un poco, pero para entender esto, yo necesito que me expliquen. Estoy asumiendo que es un desnutrido edematoso de causa nutricional. Ya me han explicado qué es el edema y me han dado una idea de las causas del edema en este paciente. ¿No es cierto? Pero yo quiero una explicación más detallada, con chuis, como si no fuera su docente, sino otro muchacho que quiere entender ya, pero ¿qué presión oncótica? ¿Y qué hace la presión oncótica? ¿Cuál es el show aquí? O sea, necesito entender. Así que me va a explicar eso el responsable del grupo 4. ¿Quién es el responsable del grupo 4? Yo, doctor Jesús Wasnaber. Ya, explícame, por favor. El edema en sí, doctor, en este paciente sería porque la falta de proteínas, ¿no?, sanguíneas, que como no hay consumo de proteínas, digamos, en los alimentos, y también porque hay pérdida tal vez por las diarreas que tiene, va a haber lo que es una deficiencia de las proteínas, ¿no? En este caso va a disminuir lo que es la presión oncótica, y cuando hay la disminución de la presión oncótica no va a haber lo que es el paso de líquido, ¿no?, desde el espacio intersticial, del espacio intersticial hasta a la sangre, ¿no? Va a ser al revés, y por eso va a producir lo que es el edema. Eso sería, doctor, en este caso el problema, por una deficiencia de proteínas, digamos, plasmáticas. ¿Alguien más quiere hablar sobre esto? Sí, Juan Carlos, te escucho. Si quisiéramos decirlo para alguien que no está muy entendido en la materia y no lo va a entender con la terminología, lo más simple que le podemos decir es que el edema en sí es una hinchazón en el cuerpo que ocurre con una mala alimentación y que ésta no contenga las proteínas adecuadas, en palabras muy simples para alguien que no está en el tema. Y que en el caso del niño es principalmente porque no está consumiendo la leche que le corresponde a la leche materna. Así de palabras muy simples. Ya. Yo necesito entender por qué se está hinchando este paciente realmente. Para entender por qué nos está hinchando realmente, a ver, Valeria Mejía, te escucho. Valeria Mejía, primero. Doctor, es que su mismo organismo del lactante no está preparado como en el caso de un desnutrido crónico, ya que en el agudo tampoco consume sus propias proteínas, a diferencia del crónico. Entonces también eso podría ser una que agrava la deficiencia de proteínas. Ok. Lilian Berdugues, ¿quieres decir algo que nos haya dicho hasta acá? Básicamente sería que en este caso el paciente se activa el sistema renina-angiotensina, lo que hace que se retenga más sodio. Y este sodio extracelular hace que el agua salga más de los vasos sanguíneos, por lo que el edema sigue una retroalimentación negativa, digamos, y sale más agua de la que ya. Por eso es que sigue edematizado el paciente. Ok. ¿Había alguien más que había levantado la mano aparte de Lilian? Sí, del sistema renina-angiotensina. ¿Eso es lo que usted quería decir? Es cierto, es que estamos en el mismo grupo. Ya, a ver, vamos a volver a hacer el show aquí. A ver, vamos a volver aquí a hacer el show.
Escúchenme, si entienden bien esto, van a entender el edema. Van a entender los problemas relacionados con diferentes patologías que vamos a ver a continuación, porque vamos a sacar una información central que me va a permitir entender los derrames pleurales, los derrames pericárdicos, la ascitis, el edema. Creo que aquí no tengo esta presentación, en esta no tengo lo que necesito. Sí, no tengo lo que necesito. Voy a tener que entrar entonces otra vez al show. Bueno, utilizaremos esta. En el extremo arterial del capilar que acabamos de ver antes en las imágenes, ¿no es cierto? Acabamos de ver acá, donde estábamos visto. Esta imagen. Aquí tenemos un capilar con un extremo venoso y un extremo arterial, ¿verdad? Lo único que voy a hacer ahora es ver esto de esta manera, donde en esta ocasión el extremo venoso lo he pintado acá y el extremo arterial, el capilar acá. En el extremo arterial predomina la presión hidrostática, que es dependiente de la fuerza con la que el corazón va bombeando la sangre. Esta presión es más importante en este lado que en este lado. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué es más importante la presión hidrostática en este lado que en este lado? Es una buena pregunta. ¿Alguien sabe por qué? Usualmente cuando el corazón va bombeando, este extremo del corazón está generando una mayor fuerza en términos de la eyección. Impulsa la sangre con mucho más fuerza a todo el sistema. Entonces, resulta de que esta sangre que ha salido por acá
¿sí? Luego tiene que pasar al capilar. Mire, estoy aquí en la presión hidrostática, ¿verdad? He bombeado, sale por todo lado, viene. A medida que voy recorriendo, va perdiendo fuerza, y llega al extremo capilar y va perdiendo fuerza. Pasa al extremo venoso, más fuerza, porque aquí tiene que volver. Entonces, aquí la sangre todavía tiene más fuerza, porque la sangre está devenida. En esta otra, donde ya tiene que retornar, la sangre ya tiene menos fuerza, la presión hidrostática tiene menos fuerza porque está de retorno. Entonces, la presión hidrostática es más importante en esta porque está viniendo de venida y esta está yendo de retorno. Por lo tanto, la presión ya es menor. Ya está retornando. En cambio, aquí ha sido impulsada. En cambio, aquí está retornado. Entonces, esto me permitiría entender por qué la presión hidrostática es más fuerte en la presión en la parte capilar que en la parte venosa. Resulta de que este es un capilar y este capilar tiene un endotelio semipermeable que permite que es muy permeable y es selectiva. Deja salir líquido y más nada. Por lo tanto, si hay aumento de la presión, va a dejar salir líquido en el extremo arterial. Pero nada más. Porque no hay un aumento de la permeabilidad, realmente. Solamente que por la presión permite que salga líquido. A medida que la sangre va recorriendo, también va a ir perdiendo presión, porque la sangre se ha salido por acá. Y cuando llegue al capilar, se ha salido mucha por este extremo arterial. Y en este extremo venoso, es otra razón por la cual podría entender por qué está reducida la presión hidrostática, se ha concentrado mayor cantidad de proteínas, porque aquí ha ido saliendo y se han quedado aquí más proteínas que líquido acá. Entonces aumenta la presión oncótica en este lado como consecuencia de esto y va metiendo líquido a este lado. En cambio, lo que ocurre en la desnutrición, se pierden las proteínas. Por lo tanto, por aquí sigue saliendo el líquido, pero como no tengo proteínas en el espacio intravascular, no me generan presión para llevar hacia adentro el líquido. Como consecuencia, el líquido va saliendo y está entrando muy poco, y como consecuencia de esto se va produciendo el edema. Ahora sí ya puedo entender por qué hay esta alteración de la presión hidrostática y de la presión oncótica y por qué tiene edema. Si tengo claro esto, voy a entender muchas cosas. Ya, vamos a ir hacia adelante. Entonces, ¿qué hemos escrito acá? El edema consiste en una hinchazón de los tejidos debido a un exceso de líquido. Se observa habitualmente en los pies, piernas y antebrazos, y en casos graves también puede observarse en brazos y en la cara. Como necesitamos poner intensidad, hemos utilizado diferentes formas de cómo clasificar la intensidad del edema. Una de las que más utilizamos, no la única, pero una de las que más utilizamos es esta. Si el edema se limita solamente a los pies, es una cruz. Cuando el edema abarca desde los pies, también las piernas, también las manos y los antebrazos, hablamos de 2 cruces. Si es un edema generalizado, que no solamente tomamos pies, ambas manos, ambos brazos y la cara, estamos hablando de un edema grado 3. Entonces, el edema característico del kwashiorkor se produce por los aspectos que ustedes me han mencionado, retiro del brusco de las proteínas, pero a partir de ahí no me han explicado por qué se produce el edema. Solamente me han explicado que no hay proteína porque no se consume. Y me han explicado que no hay proteína porque tampoco se puede utilizar la propia proteína del cuerpo. Como consecuencia se cae la presión coloidosmótica. Y ahí que tenían que haberme explicado lo de las presiones. ¿Por qué es tan importante entender esto? Porque si sé esto voy a entender qué es un trasudado
en un derrame pleural, que es un trasudado en un derrame pericárdico. Voy a entender qué es un trasudado, porque el trasudado está relacionado mucho con esto que estamos hablando, con las presiones coloidosmóticas, y el exudado vamos a también entenderlo después. Pero hasta aquí quisiera que recuerden esta situación. Ya. Responsable del grupo 3. Yo, doctor. ¿A qué se debe? Un ratito. Quiero ver quién es. Por favor. ¿Y a quién es el responsable del grupo 3? Yo, doctor. Santiago Aro. ¿Santiago qué? Aro. Santiago Aro. Ya, la siguiente pregunta sería para usted. ¿A qué se deben las alteraciones tróficas de piel y faneras, dermatosis y las alteraciones de la córnea? Bueno, principalmente la dermatosis va a deber a la disminución de la síntesis proteica, en este caso va a ser la albúmina. En este caso, las vitaminas que van a ser transportadas, en este caso van a ser la vitamina A, no van a poder llevarse, debido a que como este es una desnutrición aguda, el cuerpo no está pudiendo realizar una homeostasis y los sistemas corporales, es decir, tanto la piel, el corazón y los demás tejidos siguen exigiendo la cantidad normal de energía y los nutrientes necesarios. Y como no se va a llevar la vitamina A normalmente, va a generar lo que viene a ser la atrofia de los epitelios, con la estratificación y queratinización anómalas de la piel, lo cual va a generar foliculosis, hiperkeratosis folicular y frinodermia, es decir, piel de sapo. Y también su déficit va a provocar alteraciones a nivel visual, debido a que las alteraciones de la generación de la rodopsina o también la púrpura visual. Y esto va a dar al lugar lo que viene a ser alteraciones en la córnea, como las manchas de Bitot y la opacificación o ulceración de la córnea. También va a generar xeroftalmia, la cual va a ser sequedad extrema de la córnea y conjuntivas. Eso sería otro. Sí, yo creo que esa es una forma muy bien resumida del show. Entonces, la cuestión es de que las alteraciones tróficas de la piel se deben a la falta de materia prima. ¿Cuál es la materia prima? Proteína. Materia prima que es el constituyente de todo, proteína. Pero también es el transportador de todo, proteína. Y este factor se asocia a una hipovitaminosis, que dependiendo dónde veamos, veremos las manifestaciones. En el caso de la córnea, pues mencionaba su compañero, que podemos tener desde sequedad, queratosis hasta queratomalacia, donde pueden producirse úlceras corneales, reblandecimientos de la córnea, que a la mínima presión del globo ocular, el contenido ocular saldría fuera. Se pierde la capacidad de continencia del globo ocular. Entonces, como tampoco puedo utilizar mi propia proteína, porque no me han dado tiempo a hacer un equilibrio dentro del desequilibrio, situación que se llama homeorexis, no homeostasis, eso es lo único que vale la pena corregir en lo que decía su compañero. No hay una proliferación de las células apropiada porque no hay materia prima. Entonces esto va a afectar en primer lugar todo lo que se está multiplicando y que tiene que hacerlo continuamente, como piel, faneras y pelo. Y aparte de que no se consumen vitaminas, las pocas que se consumen no pueden transportarse porque no hay transportador, es la albúmina. Entonces existe una deficiencia de vitaminas, una deficiencia de proteínas, y en conjunto todo esto van generando esta serie de manifestaciones que su compañero ha mencionado y que se ven así en los casos extremos. O así.
Bien. Sigamos. Pregunta para el responsable del grupo 3. ¿Quién está como responsable del grupo 3? Yo, doctor, ya respondí. De Santiago. Ahí ya. Responsable del grupo 2. Yo, doctor, Naira Ávila. No te veo en ningún lado. Ah, ya. Naira Ávila. Grupo 2, Naira Ávila. Ya, explícame, por favor, la siguiente pregunta. Ya. La tercera pregunta dice, ¿por qué se presenta hepatomegalia en este tipo de desnutrición edematosa? Bueno, la respuesta es porque existe una falta de renovación de las proteínas tisulares y también existe una insuficiencia en la síntesis de proteínas viscerales. Entonces, esto va a llevar a la formación de muchas lipoproteínas y esto va a dar lugar a la formación de un hígado graso. Y el hígado graso es signo de una hepatomegalia. Ok. Muy bien. Sí, básicamente esa es la cosa. No creo que vayamos a necesitar hacer otra pregunta más sobre esto. Es muy, muy obvio, ¿no? Entonces, no ingiero proteínas, ¿ya? No sintetizo proteínas, ¿ya? No puedo renovar proteínas. Especialmente, no puedo renovar las proteínas tisulares, ni siquiera las viscerales. El hígado está desesperado por tratar de solucionar, pero no tiene materia prima. Entonces, con lo poco que puede, forma algo de proteínas, pero con mucha grasa. Forma lipoproteínas. Y estas proteínas que tienen más grasa se van acumulando en dos órganos vitales. Uno de ellos es el hígado. Y aparece el hígado graso, lo que explica la hepatomegalia. Responsable del grupo 1. Yo, doctor. Lady, ¿tu apellido cuál es? Chavarría Rodríguez. Explícame lo de la hipoglicemia. Bueno, ¿a qué se debe la hipoglicemia? Bueno, primero se debe a las aflatoxinas que producen una disminución en la síntesis de glucosa. También a la deficiencia de biotina, que es un factor de la carboxilasa que ocasiona dificultades en la gluconeogénesis. También para utilizar el glucógeno en el tubo digestivo debe generarse una hidrólisis, que es llevado a cabo por enzimas que por falta de energía, estas no funcionan bien. La glucosa se absorbe mal por la atrofia intestinal y también hay una intolerancia al ayuno. Y también se ha documentado que en el kwashiorkor existe una disminución en la liberación de la insulina con resistencia periférica de la misma. Y este último en relación con el aumento de la hormona de crecimiento, lo que resulta en intolerancia a la glucosa y al aporte de aminoácidos exógenos. Eso es todo, doctor. Ok, vamos a avanzar un poco sobre lo que ha dicho su compañera, que es correcto todo lo que ella ha dicho. Entonces, en la fase inicial de esta desnutrición grave, la hipoglicemia se produce por varias razones. Bajos depósitos de glucógeno. Entonces, ahora vamos a preguntar a otra persona al azar. Vamos a martirizar al azar. Lista de martirizados. Vamos a martirizar cada 3.
1, 2, 3. Silvana Madeleine. Sí, doctor, buenas tardes. No veo tu cámara. Ok. Silvana, una pregunta. ¿Dónde está el glucógeno? Se encuentra como reservas en el hígado, doctor. Ok. ¿Y cuánto tiempo nos dura este glucógeno? Te cuento que dura más o menos ¿cuánto? Serían aproximadamente 12 horas. 12 a 24 horas más o menos. Por lo tanto, cuando no comemos, para no entrar en hipoglicemia, sacamos el glucógeno y lo convertimos en glucosa. Esto me dura 12 a 24 horas. Bien, si tengo un desnutrido, lo más probable es que ya no tenga esa reserva de 12 a 24 horas. Lo único que podría, si alguien me pregunta cuánto de glucógeno tiene, pues la respuesta sería no sé. Pero lo que sí podría decir es que no tiene 12 a 24 horas. Tal vez tiene 1 hora de reserva, tal vez tiene 30 minutos de reserva, o tal vez ya no tiene reserva. Con toda seguridad, no son 12 a 24 horas. Eso significa que no va a tolerarme periodos de ayuno. Vamos a utilizar el más clásico periodo de ayuno. Me voy a dormir a las 9 de la noche y no voy a despertar hasta las 9 de la mañana. He estado 12 horas sin comer. ¿Cierto? Si mi cuerpo necesitaría energía porque no he comido bien, probablemente utilice mi glucógeno hasta esa hora. Si no he desayunado y me he ido a trabajar, o al colegio, o a la universidad, hasta que llegue mediodía, de repente no he tenido tiempo de comer, utilizaré mi glucógeno. Bueno, un niño, si lo dejo sin comer, como normalmente haríamos nosotros desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la mañana del día siguiente, para él sería un caos, haría una tremenda hipoglicemia. Es más, estos niños no toleran periodos prolongados sin comer. De hecho, deberían comer cada 2 horas para mantener su glucosa. De otro modo, morirán. Entonces, no toleran periodos de ayuno. Bien. Ahora vamos a martirizar a otra persona. 1, 2, 3. Ronald Rodrigo. Sí, doctor. ¿Por qué más hay hipoglicemia? Además de lo que se ha mencionado hasta acá. Doctor. ¿Por qué más hay hipoglicemia además de lo que se ha mencionado hasta acá? Perdón, doctor, no lo escuchaba. ¿Me escuchaste ahora? Ahora sí lo escucho. Ya, ¿por qué otras causas hay hipoglicemia aparte de que no hay reservas de glucógeno hepático suficientes? Por falta de transportadores de glucosa, tal vez, doctor. Y hiperinsulinismo. No creo que esa sea la principal razón. ¿Alguien más quiere hablar? Voy a dejar abierta libre la situación. ¿Quién está levantando la manito? No puedo ver. Ya. Ya, bajos depósitos de glucógeno. No puedo absorber la glucosa. Su compañera ya nos había mencionado esto. ¿Por qué no puedo absorber bien? No es que no absorba, no puedo absorber bien. ¿Por qué no puedo absorber bien? Su compañera también lo dijo. No tengo enzimas que funcionen bien. Sí, el que está levantando la manito, ¿quién es? Yo, doctor, disculpe. También una de las causas sería la atrofia intestinal, que esto igual influye en la absorción de los nutrientes, ¿no? Por lo tanto, no hay reservas de glucógeno en el hígado
para una glucólisis y para un posterior glucogenogénesis. Ok, ¿está bien? Sí, estamos de acuerdo. Gracias. Entonces, no puedo absorber la glucosa porque mis enzimas no pueden hidrolizar. Si tomo leche, no puedo hidrolizarla para absorber. Y uno de los componentes de la leche es la glucosa, no puedo absorberla. Por eso tengo diarreas. Tengo atrofia intestinal, como mencionaba su compañera. Y aparte de que es desnutrido, si le dan comida no quiere comer, paradójicamente. Tiene inapetencia. Y tiene mala tolerancia a la vía oral. Por lo tanto, ¿eso qué quiere decir? Que tal vez lo que le dé de comer, lo vomite. Entonces hará una intolerancia al ayuno. Y yo todo caperuso, cuando vea este es un desnutrido grave, de tipo kwashiorkor, un desnutrido con una notoria deficiencia proteica, también calórica, pero sobre todo proteica, le daremos una dieta hiperproteica, hipercalórica. Y listo, eso sería la gotita de agua para determinar, incrementar los riesgos de mortalidad. Tratamiento inadecuado. Por otro lado, como estos se alimentan de cereales, los cereales muchas veces tienen algunas toxinas. Las toxinas que hay en los cereales, en que se generan por contaminación y generalmente en el proceso de refinación, muchas veces no nos causan gran problema, pero a los desnutridos sí. Estas aflatoxinas, que son un tipo de toxinas que son producidas por ciertos hongos que se encuentran en los cultivos agrícolas como el maíz, específicamente, tienen la capacidad de producir una disminución de la síntesis de glucosa y también pueden disminuir la biotina. Esta última es un factor de la carboxilasa, lo cual ocasiona más dificultades en la gluconeogénesis. Por otro lado, muchas veces no puedo utilizar bien la glucosa. Para utilizar bien la glucosa, necesito que todo esté funcionando bien. Todos mis sistemas. Y tampoco podría ser gluconeogénesis, porque mis enzimas están funcionando mal. Pero aquí hay una cosa distinta, además, que hay que reconocer. La hiperglucemia, que rara vez se produce en los desnutridos, se debe indudablemente a veces a una resistencia a la insulina. Pero esta condición que ocurre, es decir, que ocurra una hiperglucemia, si bien es posible, es muy poco frecuente. Lo más frecuente es la hipoglicemia. Pero ya que nos hemos metido a hablar de la hiperglicemia, valdría la pena aclarar lo que dijo su compañera tratando de entender. Sí es cierto que hay una resistencia a la insulina, que puede ocurrir en algún momento dando crisis de hiperglicemia. Pero no se olviden, por hiperglicemia no va a morir, por hipoglicemia sí. La hiperglicemia es muy infrecuente, la hipoglicemia es muy frecuente. ¿Por qué hay una resistencia a la insulina? Porque la insulina para actuar tiene que unirse a un receptor. ¿No es cierto? La insulina para actuar tiene que unirse a un receptor y actuar. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí en esto? Bueno. Este receptor funciona mal por las deficiencias de proteínas. Entonces la insulina no puede prender, no puede agarrar al receptor. Y esto hace que se produzca no hipoglicemia, más bien una hiperglucemia. Pero eso es poco frecuente. ¿Ya? Poco frecuente, pero podría darse en algún momento. El problema principal es la hipoglicemia y es la que generalmente causa la muerte a los niños. Si alguien quiere preguntarme algo, por favor, les rogaría que lo haga, ¿ya? Doctor. ¿Sí? Doctor, una pregunta. Lo que decía mi compañero, como este paciente solamente se está alimentando a base de carbohidratos, o sea, el agua de Vilcaparo y eso, no está recibiendo suficiente proteína y grasa. Entonces, el páncreas, como solo tiene mucho carbohidrato, entre comillas, produciría más insulina, ¿no? Y habría un hiperinsulinismo, ¿o no es correcto eso?
Muy rara vez este es un factor determinante como para causar un hiperinsulinismo. Muy rara vez este es un problema importante en la desnutrición. Podría ocurrir en algún momento. Más que un hiperinsulinismo, hay una resistencia a la insulina en algún momento, por lo que acabo de explicar. El hiperinsulinismo, si bien es posible, es muy poco frecuente. Generalmente hay una resistencia a la insulina. ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque si bien hay carbohidratos, también hay una deficiencia de calorías. ¿Por qué hay una deficiencia de calorías? Porque no quiere comer. Por lo tanto, aunque le ofrezcan carbohidratos, ni siquiera los carbohidratos quiere comer. Porque no te olvides que hay una intolerancia a la alimentación. Pese a estar desnutrido, no quiere comer. Como dice la historia clínica de este caso, hasta el punto que no quería comer nada. Por eso es que es muy poco probable que consuma tal cantidad de carbohidratos como para producir hiperinsulinemia. Es muy poco probable. Lo que generalmente ocurre, que explica alguna vez la hiperglicemia, es que la insulina no puede unirse a su receptor. Hay una resistencia a la insulina transitoria en algún momento. Pero eso es infrecuente. Lo más probable es que se me muera de hipoglicemia. ¿Bien? Ya, seguimos adelante. Paulo Ernesto Vallejo. Paulo Ernesto Vallejo. Ya, vamos a pedir a nuestra auxiliar, por favor, que tome en cuenta que Paulo Ernesto Vallejo no ha participado en esta reunión. María Fernanda Soto. Aquí, doctor. No te veo. Ya prendí cámara. Yo creo que ahora. Ok. Ya, María Fernanda, ayúdame a responder la siguiente pregunta, por favor. ¿Por qué presenta hiponatremia? El sodio sérico está disminuido debido a una hemodilución. En los pacientes que presentan una desnutrición aguda va a haber una presión oncótica baja. Como consecuencia, un bajo volumen intravascular. Esta disminución de volumen va a ser detectada por el riñón, lo que va a desencadenar la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que como efectos va a producir una vasoconstricción y una reabsorción de sodio. Este sodio va a retener cada vez más agua, lo que va a llegar a ocasionar el edema. Y esta retención de agua va a ser la causa de la hemodilución. Que al momento de medir va a indicar un valor sérico bajo, que no siempre indica la necesidad de reposición de sodio. Ya. Está bien, gracias. Ya, lo primero que hay que recordar, la información principal, es que el sodio orgánico total, la cantidad total de sodio en todo el cuerpo, no solamente el sodio sérico, el sodio orgánico total está aumentado. Eso es lo primero que hay que recordar. ¿Por qué el sodio orgánico total está aumentado? Por lo que acaba de mencionar su compañera. Pero para estar seguros de que todo el mundo tenga claro por qué el sodio orgánico total está aumentado, le voy a preguntar a Mariana Esmirna. Mariana Esmirna. Ok, por favor, a nuestro auxiliar que tome en cuenta que Mariana Esmirna no está presente. ¿Ya? Lidia Ninoska García.
¿Puedes activar tu cámara, por favor? Gracias. ¿Por qué el sodio orgánico total está aumentado? Quiero estar seguro de que todos lo tenemos claro. Tu micrófono está apagado, Lidia. ¿Sí? ¿Por qué el sodio orgánico total está aumentado en este tipo de desnutrición? Ya. Creo que esto hay que volver a aclarar. ¿Alguien me podría, sin decir que lo que dijo su compañera estaba mal, alguien quiere darme el tip central? ¿Por qué está el sodio orgánico total aumentado a la larga? Porque, doctor, cuando se hace lo que es la retención de sodio, o sea, primero vamos a tener lo que es una disminución de proteínas, disminuye la presión oncótica y como dijo, va a salir el líquido al espacio intracelular. Entonces el volumen intravascular va a disminuir, entonces lo que hace que haya más es porque el sistema renina-angiotensina hace que se retenga más sodio, entonces eso va a hacer que nosotros orgánicamente el sodio orgánico corporal total esté elevado. Ya, esa es la cosa clave. A ver, pon tu cámara, quiero conocerte. Perdón, doctor, me olvidé prender cámara. Esa es tu pinta. Ya, sí, ese es el punto central. El sodio orgánico total está aumentando porque nuestro organismo, con ese tipo de desnutrición, está reteniendo sodio, reteniendo sodio, reteniendo sodio, reteniendo sodio. ¿Por qué? Porque está tratando de mantener el volumen intravascular efectivo por esa fuga que se produce en el capilar. Y como consecuencia hay mucho sodio. Pero ese mucho sodio produce mucho más agua que el sodio. Entonces, cuando mido el sodio sérico, pues voy a sacar más agua que sodio, porque el sodio me ha retenido más agua. Y cuando mida el sodio, va a salir bajo. Pero en realidad es una hiponatremia dilucional. Y si yo le doy sodio, estaría cometiendo un error, porque voy a empeorar el edema. Entonces, debo entender que el sodio orgánico total está disminuido. ¿Ya? Entonces, eso es importante quedar claro, ¿ya? No obstante que el sodio orgánico total está aumentado, un niño con desnutrición proteico-energética grave edematosa tiende a presentar hiponatremia, particularmente en estos tipos de desnutrición aguda edematosa. Está bien aquí en transfusión energética grave. Particularmente en la desnutrición aguda edematosa, pero también en la crónica cuando se reagudiza, porque también aparece edema. La diferencia es que este solamente está hinchado, nada más. En cambio, este es piel y hueso, y aparte de estar piel y hueso, está hinchado. Entonces, la hipoproteinemia ocasiona lo que explicaba su compañera: una disminución de la presión oncótica y por lo tanto aumenta la salida de líquido al tercer espacio, lo que produce una disminución del volumen intravascular efectivo, lo que subsecuentemente desencadenará el sistema renina-angiotensina-aldosterona, vasoconstricción, y esto explica por qué tengo sodio orgánico total aumentado. En conclusión, hay mucho sodio, cierto, pero hay mucho más agua. Es una hiponatremia dilucional. Hay otro problema además, que el sodio se mete dentro del espacio intracelular, debido a que la célula en este tipo de desnutrición tiene bajo potasio, y el potasio es un catión. Como tiene poco
catión la célula, el sodio trata de compensar esta carga eléctrica deficiente porque no hay potasio suficiente y se mete dentro de la célula. Entonces, aparte de que el sodio está diluido, el sodio se ha entrado una buena parte se ha entrado dentro de la célula para tratar de compensar el potasio bajo que allá hay. Y como el potasio es un catión, el sodio se entra para tratar de compensar, aunque no sea potasio, pero es un catión. Bien. Entonces, si yo le mido el potasio, como en este paciente, el potasio estaría normal. Entonces, la pregunta sería ahora a otra víctima. Johnny Beizaga. Johnny Beizaga. Sí, doctor. ¿Puede habilitar su cámara si fuera tan amable? Ok. El potasio está disminuido realmente. No, doctor. ¿Por qué? Porque hay un exceso. No, la pregunta aquí en realidad no era esa. ¿El potasio está normal realmente? Esa era la pregunta en realidad. No sabría decirla, doctora. ¿En qué grupo está usted? En el grupo 3. Ya. Entonces voy a reclamarle al grupo 3 la falta de trabajo en equipo. ¿Ya? Paul, vamos a ver quién más aquí. Paul Vallejos acaba de darse la fuga. Por mi grupo. Soy el grupo. Ya, ok. Seguimos adelante. Voy a preguntar a otra persona más. Giselle Gunter Arias. Doctor, buenas tardes. El potasio. No, el potasio no está realmente de valor normal. Recordemos que lo que nuestros compañeros en la anterior pregunta nos dijeron, que se supone que el sodio orgánico estaba aumentado, lo que hacía que la presión oncótica baje y el líquido salga. Cuando hay este sistema de renina, angiotensina, etcétera, va junto también con el sodio y el potasio. Entonces recordemos que el potasio en este caso de desnutrición no está normal, está realmente disminuido. Creo que me estás charlando. Porque si bien son ciertas las cosas que tú has dicho, no nos dejan entender como diríamos, el kit del problema. Sí es cierto lo que tú has dicho, pero no me explica lo del potasio realmente. ¿Alguien quiere intentar hacerlo? Gracias, Giselle. Vamos a poner estimulantes. Por una salchipapa. ¿Alguien me podría Doctor, decir? estamos levantando la mano, pero creo que no se ve. Perdón. Ok, Darla, te escucho. Ya, primero, el potasio va a estar bajo porque uno, no lo consumimos y dos, porque se está eliminando. Uno, no lo estamos consumiendo porque, como ahí en el caso clínico menciona, los cereales tienen muy bajo potasio y eso es lo que está consumiendo el niño. Y lo eliminamos mucho porque el niño también está con diarrea, entonces estamos perdiendo mucho potasio. Pero ¿por qué sale que tenemos potasio normal? Es porque donde hay más potasio es dentro de la célula, pero nosotros no estamos midiendo el potasio que hay dentro de la célula, sino estamos midiendo el potasio extracelular y nos va a parecer que está normal, pero en realidad no. ¿Y cómo nos damos cuenta que no tenemos potasio? Entonces, por los signos y síntomas que va a tener su deficiencia. ¿Usted en qué grupo está? En el grupo 6. Darla Isnado, ¿es usted, no? Sí, doctor. Ya, ok. Bien. Entonces, es cierto eso, ¿no? Hay que tener muy claro la figura. ¿Por qué está bajo el potasio? ¿Está bajo el potasio? ¿El potasio está normal? No, no está normal el potasio. ¿Por qué no se nota entonces? Porque estás midiendo potasio donde el potasio no es su mejor fuente, no es su mejor reserva. Si quisieras darte cuenta que el potasio realmente está bajo,
tendrías que medir el potasio intracelular y eso no está disponible en la práctica, ni siquiera a nivel experimental de rutina. Solamente puedes medir esto en estudios de investigación muy específicos porque es muy difícil medir el potasio intracelular. Entonces, ya sabemos que hay una ingestión insuficiente de potasio. Pero comes cereales. Sí, pero los cereales pierden el potasio en la refinación. Aparte de eso, tiene diarrea. ¿Por qué tiene diarrea? Porque tiene mal funcionamiento enzimático, porque tiene atrofia intestinal, porque está inmunodeprimido, porque eso hace que fácilmente desarrolle cuadros diarreicos con dosis infectantes más pequeñas. Todo eso. Y si está deshidratado, peor. Entonces, si está deshidratado y en algún momento me hace una situación de alteración del equilibrio ácido-base, esto va a contribuir a empeorar más todavía esto. Pero hay un asunto más. Nuestro cuerpo, si bien está funcionando mal con sus sistemas enzimáticos, va a tratar de convertir las grasas en glucosa y las proteínas también en glucosa, lo cual se conoce como gluconeogénesis. Esto hace porque está en inanición, no está consumiendo bien. Entonces, cuando le hacemos un parcial de orina, lo que se ve en el parcial de orina son cetonas, que nos está indicando que hay una gluconeogénesis, que está tratando de convertir glucosa a partir de las grasas, primero y después de las proteínas. Estas cetonas que se forman tienen que ser eliminadas, y para eliminarse se requiere potasio. Entonces, otra causa más de la pérdida de potasio. Entonces, no se olviden, ya no obstante a lo señalado, el hemograma no evidencia el déficit real, porque no es allí donde el potasio está más bajo, es dentro de la célula y eso usualmente no se mide. Entonces, ¿cómo me doy cuenta que el potasio está bajo? Por la clínica, usualmente. La disminución de los ruidos hidroaéreos, como en Santuso, que anticipa que va a terminar en hilo metabólico. Si le hago un electrocardiograma y el potasio realmente está muy bajo, voy a encontrar alteraciones electrocardiográficas que vamos a estudiar en este curso. Entonces la pregunta es, ¿cómo se debería tratar a este paciente con choque hipovolémico? En términos generales. En términos generales. Esta pregunta vamos a hacer a quién. Esta pregunta se la vamos a hacer a Geraldine Flores. Sí, doctor, buenas tardes. ¿Puedes habilitar tu cámara, Geraldine? Sí, creo que está tardando un poquito. ¿Me ve, doctor? Sí, ahora sí. Ya, contame. ¿Cómo voy a ir a tratar a un paciente con choque hipovolémico desnutrido grave? Primero, en mi grupo pensamos en que se podría tratar a este paciente restituyéndole lo que son las proteínas séricas mediante vía parenteral. Y luego, posteriormente, podríamos comenzar con alimentos de consumo, doctor, o administración de suero. Ya. Ok, ¿alguien más? Gracias, Geraldine. ¿Alguien más quiere opinar? Yo, doctor. ¿Por qué no veo las manitos? ¿Dónde están las? Aquí recién aparecen. Ya Lidia Ninosca García. Bien, ¿alguien más quiere opinar? Yo, doctor, del grupo 3. Primero Giselle Gunter y después la otra persona. Bueno, nuestro grupo llegó a la conclusión también de implementar lo que sería el plan C. Recordemos que el manejo para las deshidrataciones hay como un tratamiento ya establecido en Bolivia, que son el plan A, B y C. Para
para este choque hipovolémico tenemos lo que sería el plan C, que es para pacientes con un choque hipovolémico de deshidratación, lo que vendría a ser la solución salina isotónica, que sería de 0.9, y la solución de Hartmann. Pero ¿por qué estas soluciones, digamos? Debemos comprender que un paciente tiene una solución salina y de Hartmann cuando hay un choque hipovolémico. Lo que va a hacer la solución salina al principio es activar lo que es el cloruro de sodio, porque recordemos que nuestro paciente está teniendo deficiencia. Por cada cloruro de sodio hay 100 mililitros de solución en lo que contiene el 0,9 gramos de lo que vamos a implementar en la solución salina. Entonces, esto nos va a llevar a que esto suba sus niveles de sodio y cloruro. Ok. ¿Alguien más levantó la mano? Sí, doctor. Del grupo 3, Caterina. No puedo verte. Ok, ahora sí. Del grupo 3, ¿usted es Caterina? Sí. Bueno, primeramente se le tiene que tratar en emergencias al paciente y se le tendría que poner una vía central porque como está edematizado, bueno, primero hacer una resección venosa y ponerle un catéter central, porque como está edematizado va a ser muy difícil ponerle solamente una vía endovenosa, ya que va a tener que recibir proteínas, soluciones por más tiempo por harto tiempo. Y después también va a necesitar alimentación parenteral. Y bueno, en cuanto a líquidos, tiene que recibir una solución glucosalina y también albúmina, doctor, ya que eso va a mejorar bastante lo que es la presión oncótica y va a evitar que se siga edematizando el paciente. Y después de reponer, controlar el balance hidroelectrolítico, entonces se le va a continuar con una alimentación parenteral. Y algo que se tiene que tomar muy en cuenta es la diuresis en el momento que se está haciendo la reposición de líquidos y electrolitos. Ya, ok. Voy a aclarar esta situación, ¿ya? Y les agradezco a todos por tratar de responder una pregunta que se quiere más conocimientos en relación a la fisiopatología en general del cuerpo humano y que muchos de ustedes han intentado resolver utilizando la fisiopatología que ocurriría en un niño que no está desnutrido, lo cual no funciona en este niño. Si ustedes utilizarían una solución estándar, Ringer lactato, solución fisiológica, que son las soluciones que se utilizan normalmente para rehidratar, es muy probable que no sea la solución ideal. ¿Por qué? Porque tiene mucho sodio este paciente. Recuerden que tiene tendencia a retener sodio. Entonces, la solución glucosalina tiene mucho sodio para él. El Ringer lactato tiene casi tanto sodio como el Ringer lactato y son soluciones isotónicas. Entonces, a este hay que rehidratarlo con una solución que tenga la mitad de electrolitos que normalmente tendría un paciente normal para hidratar. ¿Pero cómo voy a hacer eso? Sí, tienes que hacerlo. ¿Por qué? Porque tiene tendencia a retener sodio. Entonces, en lugar de utilizar un Ringer lactato o una solución salina, tendría que hacer una solución al medio, es decir, diluir esta solución para quitarle el sodio. No puedo diluir con un poco de dextrosa al 5%. Entonces hago una solución al medio mezclando las soluciones para diluir el sodio, porque no quiero hidratarlo con tanto sodio. Entonces necesito soluciones con poco sodio. Mejor aún si estas soluciones tienen potasio. Tercero, tiene mucho líquido. Tengo que darle poco líquido para rehidratar. Si está choqueado, tengo que darle líquido, pero no tanto como lo haría con un niño que está deshidratado. Por lo tanto, el plan C, que funcionaría muy bien en un niño choqueado, en este podría terminar la muerte. Porque voy a pasarle mucha cantidad de líquido a alguien que tiene mucha cantidad de líquido. Nada más que esté en el tercer espacio, pero tiene mucha cantidad de líquido. Entonces, tengo que utilizar pequeños volúmenes de líquido, mucho menos de lo que normalmente necesitaría para hidratar a otro niño. Tengo que rehidratarlo con líquido. Sí,
pero menos líquido. ¿Tengo que rehidratarlo usando sodio? Sí. Si no tengo electrolitos, no puedo rehidratar. Sí, pero no tanto sodio como lo haría con una persona normal o con un niño no desnutrido. Ringe, lactato, solución fisiológica. No, tengo que diluir esa solución. Y tengo que darle potasio. ¿Ya? Entonces las recomendaciones generales serían esas, ¿ya? Doctor, una consulta. ¿No se le daría antibióticos más a modo de profilaxis? Ahorita vamos a hablar después. Entonces estamos hablando aquí de este problema en general, del choque hipovolémico, ¿ya? Entonces no se olviden de que debe administrar líquidos en pequeñas cantidades. Se recomienda, en lugar de darle 50, 25, 25, que es el plan C, solo 15 ml por kilo en una hora, en lugar de los 50 ml por kilo que darían en un niño sin problemas nutricionales. Fíjense, es mucho menos de la mitad. Peor aún si este niño es un niño desnutrido, porque aparte de estos niños tienen un volumen sistólico disminuido y un riñón atrofiado. Por lo tanto, no va a manejar eficientemente la cantidad de líquido que le den. Tienen que ser prudentes. Entonces, en conclusión, poco volumen, poco sodio, pero más potasio. Y no olviden, como este se muere de hipoglicemia, mientras lo hidrato, tengo que darle también algo de azúcar. Por eso es que se puede rehidratar con soluciones glucosalinas. Bien, entonces, ¿cuál sería el riesgo de rehidratar a estos lactantes con esquemas tradicionales empleados en niños sin problemas nutricionales, como me acaban de decir algunos de ustedes, el plan C? O utilizar zingelactato, o utilizar soluciones fisiológicas con gran cantidad de sodio y con mayor cantidad de líquido. Esto voy a terminarlo yo porque no nos queda tiempo, ¿ya? Van a tener un niño con más edema. Y se va a morir. Porque este también tiene lesiones miocárdicas, este tipo de desnutrición. Estas lesiones miocárdicas que presentan estos desnutridos a nivel del miocardio consisten en infiltración grasa. Es decir, el hígado graso también deposita, al igual que en el hígado, causando hepatomegalia, deposita grasa en el miocardio. Hay infiltración grasa, hay necrosis fibrinoide. Entonces, presenta una disminución del volumen sistólico y tiene incapacidad de reaccionar a los esquemas tradicionales de administración de líquidos y se mueren, desarrollando rápidamente insuficiencia cardíaca y como consecuencia edema agudo de pulmón. ¿Bien? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta antes de que terminemos la sesión de martirio del día de hoy? Doctor, yo tenía una duda sobre las cetonas que necesitan potasio. Entonces, aquí también el paciente sufriría cetoacidosis, ¿no? Que agravaría su estado. La cetoacidosis, que es una forma grave, una complicación grave de un tipo de diabetes, que es la diabetes juvenil, muy raras veces llega a producir una deshidratación con acidosis por elevada cantidad de cetonas. Muy rara vez llega a ese extremo. Porque para eso tendría que tener una hiperglucemia que no se puede utilizar porque no hay insulina, una acidosis metabólica y una elevada cantidad de cetona. Estos niños sí tienen cetonas aumentadas por la inanición, pero no tan elevadas como para causar una acidosis por esta causa. ¿De acuerdo? Entonces, pero sí se forman cetonas y el cuerpo tiene que echarlas fuera. Y para echarlas fuera, las va a echar con potasio. Ese es el costo del intercambio. Doctora, una pregunta. Para el tema de la desnutrición aguda, ¿luego esta podría llegar a volverse crónica? O sea, llegar a un estado de homorexis o no? ¿O se queda en aguda? Sí, podría terminar haciendo una homeorexis si se dan las condiciones. Pero lo más probable es que este se muera. Si no hacemos las cosas bien, lo más probable es que se muera. Porque no ha hecho homeorexis. Para que haga homeorexis, tendría que
tendrían que generarse circunstancias que harían continuar la desnutrición, pero más lentamente. Es decir, estos niños, el ejemplo característico de estos niños es una mujer embarazada, cuyo hijo, como principal fuente de proteína, tenía la leche materna. Al quedar embarazada, esta madre le quitó la leche al 100% y no reemplazó por otra por falta de platita. Si este niño le darían que llegó a llegar a una desnutrición aguda, más adelante trato de alimentar mejor, le doy pecho materno los fines de semana y entre semana le doy leche aguada, pero ya le doy leche, pero aunque sea aguada porque no me alcanza la platita. Entonces ya no es una reducción brusca de proteínas, sino lenta, gradual. Podría convertirse en un desnutrido crónico, pero lo más probable es que se muera si no hacen nada. Más que convertirse en un desnutrido crónico, lo más probable es que se muera. Ahora, la cosa es al revés. Si tengo un desnutrido crónico que ya esté equilibrado, podría reagudizarse, podría edematizarse. Este sí, podría edematizarse. Podría volverse agudo, siendo crónico. Es decir, podría hincharse, siendo piel y huesos. En cambio, este otro que es hinchado, antes de volverse crónico, se va a morir. Se va a morir. Es lo más probable que ocurra. Bien, yo creo que si hay alguna otra pregunta más. Doctor, una última pregunta. De la explicación que usted nos dio hace un tiempo, siempre me quedé con la pregunta de si hay alguna diferencia sustancial entre un desnutrido agudo y un reagudizado de cuántos-core. El tipo kwashiorkor es un desnutrido agudo. Ese es. Sí, me decía cuando está ¿qué es la palabra que decía? Reagudizado. Me refería si había alguna diferencia sustancial o si va a ser la misma síntoma. No, hay una diferencia, sí es sustancial. Hay una diferencia sustancial. Este es un desnutrido edematoso, puro. Si le mide su talla, probablemente su talla está bien. No se ha afectado la talla todavía, pero está hinchado como globo. Este otro que está acá es un desnutrido demasiado. Si le mides la talla está baja. Porque está tanto tiempo desnutrido que no solo se ha afectado el peso, sino también la talla. Pero si este se enferma de diarrea, en 4 días se va a descompensar y se va a hinchar como globo. Entonces, este desnutrido, que sería un desnutrido crónico reagudizado, aparte de tener edemas, también va a tener talla baja. Aparte de tener talla baja, también va a ser piel y huesos. Y va a tener edema. Ese es un crónico reagudizado. En cambio, un agudo puro, que les he dicho que es este, su talla está bien, no está piel y hueso, solo está edematizado. Ok. Vamos a suspender la reunión acá. Nos vemos la siguiente semana. Ya saben.